buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenidos a otro espacio de conversación. En este conversatorio hemos abordado diferentes temas que para nosotros y para los maestros y lo que está sucediendo en las escuelas, pues vemos que es prioritario y hemos dado un énfasis muy importante a todos aquellos elementos novedosos, innovadores, y que en este tiempo de pandemia hemos visto que tienen una fuerza muy importante, que tienen un valor muy connotado al ser elementos que abonan fuertemente al desarrollo de las habilidades, a la educación de los niños, a su crecimiento. Y hoy no va a ser la excepción. Fíjense que hoy vamos a abordar el tema de las prácticas de las artes marciales, pero en beneficios muy importantes y que a veces nosotros no hemos podido dimensionar ni aquilatar lo suficiente, como es los beneficios que traen estas prácticas en la concentración y en el manejo emocional. Eso será muy importante escucharlo de nuestros expertos. Así es que nuevamente, maestros y maestras, bienvenidos a esta tarde de conversación con Coparmex. Y Josefa, pues para dar algunas primeras ideas introductorias, te dejo la palabra. Muy bien, Pati. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, maestros, maestras? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este espacio, un espacio para compartir experiencias, para preguntar, para manifestar inquietudes, para plantear desafíos que estamos viviendo, porque la formación de los niños y la formación de los adultos es compleja ya de por sí. Muchas veces, se lo hemos comentado aquí, que ustedes asumen a veces el rol de formación o de disciplina por parte de algunos padres que no se hacen cargo. Y recuerdo cuando di un taller el año pasado para maestros donde decían, ¿cómo le hacemos para involucrar más a los padres de familia? Y eso tiene que ver con a veces el compromiso, a veces ese deseo de participar y cómo manejamos los pretextos o las explicaciones, o las justificaciones para decir yo no puedo, maestra, maestro, yo trabajo, no tengo tiempo. Pero cuando están en su casa, pues la verdad es que no están en su casa y haciendo limpieza y haciendo otras cosas, pero muy poco están con sus hijos. ¿Y cómo se va a formar el hábito de la disciplina o el hábito de una manera amorosa o de una manera interesante? Eso les cuesta mucho trabajo a los padres. Pero por otro lado, también en las escuelas, hemos hablado aquí ya muchas veces que se ha dado mucho enfoque al contenido, a la información y poco a la formación integral. Y nosotros, digo, Pati y yo, desde que me invitó a este proyecto, a mí me encantó, porque creo que cada vez más tenemos que estar abonando a esa formación integral para el bienestar, para reconstrucción de tejido social, para la gestión de nuestras emociones, para la consecución o la consolidación de ciertos hábitos de bienestar, hábitos de autorregulación. Y bueno, este día el tema que vamos a abordar, que está vinculado a las neurociencias y la vinculación con las artes marciales, es muy bonito. Yo me acuerdo que para mí, por ejemplo, como mamá, tenía desde la mirada habitualmente desde los papás o de los hombres que dicen, mi hijo tiene que entrenarse en fútbol o se tiene que entrenar en alguna disciplina así o natación o vamos, pero no todo mundo tiene el acceso porque se ve como algo que no es público, algo que es privado, que nos va a costar y que también nos demanda tiempo, nos demanda dedicación. Entonces, siempre se ha considerado como algo elitista, cuando en realidad debería de ser casi como el golf en Estados Unidos, que es una formación pública, ¿no? Y en el caso de las artes marciales, cuando mi hijo y mi hija estuvieron practicando taekwondo, yo sí vi un cambio en mis hijos en cuanto a que, por ejemplo, querían abandonar. Ay, sí, queremos ir al taekwondo, que no sé qué. Y al poco tiempo ya querían abandonarlo. Entonces, en ese sentido, ay, permítame. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a, a decir, no, todo lo que empiezas lo tienes que terminar. Y no, que no nos gane la idea de que, pues vamos a dejar al hijo, al fin eso nos beneficia, que no continúe con esa formación.
¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos rompiendo un ciclo de disciplina y eso es muy importante que nosotros lo consideramos. Incorporar en las escuelas ciertas prácticas, si bien no somos expertos, pero sí podemos hacer algo de lo que hoy nos va a compartir nuestro invitado, el doctor Luis Jiménez, que él es médico, neurocirujano y está vinculado con las neurociencias, médico cirujano y está vinculado con las ciencias y las artes marciales, inteligencia emocional y múltiples inteligencias. Entonces, vamos a compartir con él este espacio. Adelante, Pati. Muchísimas gracias, Josefa, por esta introducción que ya nos abre inquietudes y preguntas. Y para lograr esa profundización, pues vamos a escuchar a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros maestros que nos van a compartir alguna experiencia que tenga que ver con alguna práctica relacionada con el movimiento. Y para eso hoy tenemos a la maestra Laura Cristina. Ella es una de nuestras invitadas. Bienvenida, maestra Laura. Y tenemos también al maestro Edmundo Vallejo. Miren, la maestra Laura Cristina González Palacios, ella es docente de educación física. Ella colabora actualmente en la Escuela Lisandro Calderón. Es una escuela de la Ciudad de México y trabaja en ese nivel educativo, en la primaria. Y tenemos por el otro lado al maestro Edmundo Vallejo Díaz. Él es supervisor de educación física en el estado de Michoacán y han hecho un enorme trabajo allá en la entidad. Él trabaja dentro de la Secretaría de Educación Pública del estado de Michoacán y trabaja en el nivel de educación básica. Vamos a escuchar la experiencia que puede compartirnos la maestra Laura Cristina y después de terminar en 3-4 minutos su intervención, que nos puedan, desde la experiencia que ustedes tienen, compartir una o dos preguntas que tengan para nuestro experto. Esto es con el propósito de que los maestros que hoy nos acompañan o los que nos escuchen por las redes sociales puedan ir también pensando en sus propias experiencias, pero también planteando las dudas, los planteamientos que puedan tener. Maestra Laura Cristina, le dejo el micrófono. Muchas gracias, maestra. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes el día de hoy. Tengo la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y les agradezco este espacio que nos están brindando. Como ya lo comentaba la maestra Patti, yo tengo la oportunidad de trabajar en una escuela en la Ciudad de México en el nivel de primaria. Es una escuela pública, por lo que tenemos un contexto pues bastante variado. Y en este tipo de contexto en el que yo me desenvuelvo, pues es un nivel socioeconómico medio abajo, ¿sí? Los niños tienen experiencia acerca de la actividad física de manera pues poco constante. La mayoría de ellos viven en departamentos, lo cual les impide pues realizar la práctica de la actividad física pues de manera más constante. Entonces, el espacio con el que ellos cuentan para desenvolverse en esta área principalmente es su clase de educación física. Es por eso que nosotros tenemos que encontrar pues la manera de que ese espacio sea aprovechado al 100%, ya que fuera de ahí no van a encontrar pues la facilidad de desenvolverse y de desarrollar actividad física fuera de la escuela. Este contexto en el que yo estoy trabajando, puedo notar que los niños, en cuanto a su motricidad, nosotros sabemos que la educación física trabaja principalmente con la motricidad de los niños, ¿sí? Aunado a la corporeidad de ellos, al reconocimiento de su cuerpo, y con base en esto, ellos tienen que aprender a descubrir cuáles son sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, además de ello, sus posibilidades y sus límites. El tema que el doctor nos va a platicar el día de hoy acerca de las emociones me parece un tema sumamente importante porque estamos abordando en la actualidad el tema de las habilidades socioemocionales y les estamos incluyendo en la práctica de la actividad física. Creo que ha sido un tema que siempre ha estado inmerso dentro de la actividad física, sin embargo, ahorita está más marcado
y tenemos que hacer actividades en donde sea más notorio el hecho de que estamos trabajando la actividad física, la práctica de la actividad física de la mano con las habilidades socioemocionales. Dentro de este contexto en el que yo me desenvuelvo, los niños cuentan con una motricidad pues un poco nula o carecen de esta motricidad, ¿no? Y aunado a sus habilidades socioemocionales, en donde el niño tiene que aprender a identificar sus emociones, sus sentimientos, a identificar y a generar cómo puede utilizarlas de manera asertiva con sus demás compañeros, ya que sabemos que estamos en un contexto que es completamente social. Nosotros vivimos en un contexto donde socializamos con los demás compañeros y tenemos que aprender a convivir de una manera pues pacífica, como nos mencionan, pacífica y sana. Y a la hora de incluir las emociones, pues a ellos se les hace un poco complicado el hecho de tener que identificar primero esas emociones, todo lo que yo estoy sintiendo, y después de eso generar en los demás compañeros de manera asertiva todas estas emociones, expresar de manera asertiva. Entonces, es una tarea creo que un poquito complicada. Yo creo que cada maestro desde cada escuela, en cada contexto, tendrá experiencias diferentes, pero desde mi experiencia, desde mi punto de vista, tenemos mucho trabajo que hacer en el aspecto de aunar el trabajo motor, ¿sí? Pero también tenemos que ir de la mano con estas habilidades socioemocionales, que ahorita con la pandemia creo que tenemos que explotarlas aún más. Los niños están ahorita en una situación en la que ni siquiera ellos saben o reconocen qué están sintiendo, cómo se están sintiendo. Muchos de ellos han tenido pérdidas, ¿sí? Muchos de nosotros también hemos sufrido estas situaciones, y el hecho de aprender a reconocer todas estas emociones por las que estamos pasando, pues sí hace quizá un poco más complicado la tarea que tenemos nosotros como docentes todos los días en las escuelas. Es por ello que se me hace un tema bastante importante, ¿sí? Y de relevancia en la actualidad. Bueno, como experiencia puedo platicar que en la escuela en donde yo estoy laborando actualmente, ahorita con la situación del regreso a clases, que ha sido pues de manera escalonada, ¿sí? Hemos ido poco a poco integrando a los alumnos dentro de las escuelas, pues los niños vienen con una situación emocional bastante fuerte, porque han sufrido, como ya lo mencionaba, pérdidas, han sufrido la situación del encierro, de estar en casa, no poder salir. De por sí ellos están encerrados en departamentos muy pequeñitos en los que no pueden moverse pues de la manera que ellos deberían porque son niños, ¿sí? Esta situación emocional en la que los papás también han sufrido no solamente pérdidas de algún familiar, sino económicas porque perdieron el trabajo, porque les está yendo mal en la situación quizá inclusive de pareja. Todas estas situaciones las acumulan ellos y entonces llegan a la escuela y están hechos pues ya digamos un globo, ¿no? De tantas emociones que en algún momento van a estallar. ¿Y de qué manera estallan? Pues hay miles de características. Puede ser que el niño se enoje, se moleste con sus compañeros, puede ser que no quiera participar en las actividades, que esté apático, todas estas situaciones que él manifiesta dentro de la escuela. Y ha sido complicado el hecho de tratar de entender a cada uno de ellos, tratar de saber guiar esas emociones que ellos están sintiendo, ¿sí? Para poder trabajar la parte de la práctica de la actividad física, enfocado en su motricidad, ¿no? Como ya sabemos, educación física va de la mano, la motricidad va de la mano con la corporeidad, que implica el conocimiento de sí, que ellos se conozcan su cuerpo, que ellos conozcan sus emociones, que ellos las puedan expresar. Y todo este trabajo, pues sí, actualmente es una tarea, yo creo, mayor para todos nosotros, lograr unir todos estos aspectos, ¿no? Para el trabajo de la actividad en la clase de educación física específicamente. Muy bien. Y maestra, ¿tendría usted alguna pregunta, algún cuestionamiento para nuestro experto el día de hoy? Desde esa experiencia que usted nos cuenta, ¿qué le gustaría que él profundizara? Sí, claro, maestra, muchas gracias. Bueno, a mí se me hace un tema bastante curioso el hecho de insertar las artes marciales. Creo que es una disciplina que
es poco común que se utilice dentro de las escuelas y más a nivel público, porque como ya lo mencionaban anteriormente, a veces se considera que el deporte es una disciplina que es de élite, ¿no? Entonces implica un gasto económico mayor, no todos tienen acceso, y las artes marciales se me hace un tema muy interesante. Y luego, aunado a las emociones, creo que tenemos entendido que las artes marciales nos hacen liberar muchas de estas emociones, ¿no? Entonces sí, la pregunta sería, ¿cómo podríamos incluir este tipo de disciplina dentro de la práctica de la actividad, perdón, de la práctica de la educación física en una escuela pública? ¿Cómo podríamos nosotros incluir esta disciplina, las artes marciales? Muchísimas gracias, maestra Laura Cristina, por sus comentarios, por ubicarnos en el contexto de las escuelas que usted acompaña y por sus planteamientos. Le dejamos ahora la participación al maestro Edmundo y le agradezco mucho su participación el día de hoy. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pati, muy buenas noches. Antes que nada, reciban un cordial saludo de la doctora Yarabi Ávila, es nuestra secretaria de Educación en el Estado, el cual está al pendiente de todas las actividades que llevamos en el sector educativo, bueno, y en este caso, en educación física. A todos los compañeros, el día de hoy, al doctor Luis, por la participación que nos va a dar el día de hoy. Yo les quiero compartir dentro de la parte de la supervisión, o bueno, o sea, en su momento estuvimos en época de pandemia, nos tocó dirigir la educación física en el Estado como director, y de alguna manera era fundamental el desarrollar en todos los 113 municipios, el desarrollar todas las actividades sobre educación física, la actividad física, la vinculación entre los maestros de grupo, porque es muy importante y en ese entonces muy importante el desarrollo de las actividades que se estaban llevando a cabo, porque era una manera diferente que estábamos acostumbrados a trabajar. Educación física lo estábamos trabajando en el patio, pero ahora nos tocó trabajar a todos de manera virtual, en el cual todos los maestros se les pasaban sus actividades, sus programas, y cada uno tenía que diseñar de acuerdo al entorno, como dice la maestra Laura, de acuerdo al entorno de las escuelas, cada quien diseñaba su plan de clase. Y en esa parte es como empezamos a trabajar, y créanme que nos dio muy buen resultado, nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque ahorita que se va a tratar las neurociencias en la actividad física, tenemos un grupo de investigadores también aquí en Michoacán, en el cual nos estuvieron dando los cursos correspondientes para vincular exactamente la parte mental con la física, y en ese contexto estábamos desarrollando un sinfín de actividades diferentes, y esto nos dio la pauta de diseñar manuales, elaborar planes y compartirlos a nivel estado y a nivel nacional, porque de alguna manera esta vinculación se venía trabajando también de manera nacional. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitábamos exactamente conocer cómo íbamos a trabajar. Y de esta manera a través de una computadora, que ahí teníamos que diseñar planes y programas, y teníamos que habernos metido todos a ver programas nuevos de las famosas TICs, que en este caso, bueno, es la herramienta que nos está dando la parte y el conocimiento para trabajar de una manera diferente. Y aquí en el Estado sí nos ha dado buen resultado, porque no detuvimos la educación, sino la seguimos avanzando, claro, con sus dificultades, como todo. Hay algunos que sí podían, otros que no, pero de alguna manera nos apoyábamos. ¿Y qué hacíamos? En algunos casos, cuando en los lugares que no tenían accesibilidad al internet, a los teléfonos, los mismos maestros diseñaban los planes y iban y los pegaban en las presidencias municipales o en alguna casa de algún padre de familia, y de ahí ya los padres de familia iban y tomaban, y cada 15 días el maestro regresaba para ver qué es lo que estaban trabajando, cómo se estaban evaluando,
y cómo se estaba modificando la conducta de los niños en esta época de pandemia. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ahorita en la actualidad, en el nuevo retorno que estamos llegando, y aquí en Michoacán, que es de manera híbrida, unos días sí, otros días no, para que se vaya uno adaptando a la nueva modalidad de trabajo, es bien importante, sobre todo ahorita, la salud mental, que es la parte que al doctor Luis, y coincido con lo que dijo la maestra Laura, bien interesante las artes marciales, porque se manejan las artes marciales, pues se maneja lo que es la atención, la concentración, la meditación, la disciplina y la respiración. Y eso lo manejamos en educación física, pero en las artes marciales se maneja de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se mejora la conducta. En todas las artes marciales uno piensa que es una parte de agresividad, pero no. Es una disciplina marcial asiática de diferentes lugares del mundo, en el cual el objetivo de las artes marciales exactamente es detectar a aquellos alumnos que tienen hiperactividad, déficit de atención o un sinfín de cosas, que las actividades marciales le ayudan. ¿Por qué? Porque esa es una disciplina de las diferentes formas. Hablemos de taekwondo, karate, tai chi, la de Brasil, todo este contexto. Esto nos ayuda para formar, pero vamos a ver cómo se puede vincular en las escuelas de educación básica y también inclusive en las de media superior y superior, porque de alguna manera ahorita la cuestión emocional está muy dañada en todos los contextos. Entonces en esto yo pienso que va a ser muy interesante la charla del día de hoy para tener elementos para poderlos compartir con los compañeros a nivel nacional, a nivel estado, y de esta manera, bueno, tenemos que incidir todos en esta nueva modalidad. Es lo que puedo comentar, Pati y compañeros. Gracias. ¿No se escucha, Pati? ¿No se escucha? Muchas gracias, maestro. Estamos acostumbrados, ¿verdad, Pati? Sí, esto del micrófono siempre nos falla, siempre me falla. Maestro Edmundo, muchísimas gracias. Al contrario, dele de regreso a su secretaria saludos también de nosotros, desearle el mejor de los éxitos en esta experiencia que ella inicia con esta nueva administración. Y bueno, como ustedes vieron, tanto la maestra Laura como el maestro Edmundo le plantean al doctor Luis esta pregunta de cómo incorporar las artes marciales en las escuelas de educación básica y cuáles serían los beneficios específicos. Y ya tanto la maestra Laura como el maestro Edmundo fueron comentando algunos elementos, pero déjenme plantearles que ya tenemos 2 preguntas más. La maestra Carolina dice, es curioso que los padres aceptan la disciplina en actividades de desarrollo físico, pero no en actividades de desarrollo intelectual o emocional. Solo los padres con grado académico lo entienden fácilmente. ¿Cómo convencerlos? Ese es otro planteamiento para el doctor Luis. Y luego el maestro Jorge nos dice, ¿habrá algún tipo de ejercicios para alumnos con discapacidad visual que puedan realizar? Ahí tenemos también a un maestro preocupado por algunos alumnos que tienen requerimientos especiales. Pues despedimos a la maestra Laura, muchísimas gracias, y también al maestro Edmundo, y le damos la palabra para dirigir esta sesión a nuestra conductora, a la maestra Josefa. Josefa, te dejo la palabra. Claro que sí, Pati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y creo que esto que ustedes comentaban, maestro Edmundo, maestra Laura, es súper importante porque siempre hace falta saber más acerca del cuerpo, acerca de los movimientos, músculos, huesos y cómo estos se
se conectan con nuestro cerebro, porque a veces pareciera que estuviéramos separados, ¿no? Y el saber, tener más información de este tipo, bueno, quiero comentarles que el doctor Luis y yo estamos haciendo videos, estamos publicando videos en mi canal de YouTube. Estamos ahorita con una serie de percepción y estamos hablando mucho acerca de los sentidos. Ahorita que dijo el maestro Jorge de esto, justo estamos hablando mucho del sentido de la vista y estamos hablando de los megasentidos, como el vibracional. Entonces, no se lo pierdan, ahí lo pueden ustedes utilizar para enseñarle a sus compañeros, a los papás, porque es un contenido que estamos haciendo para todas las personas, para quien lo quiera ver. Y de verdad que estamos muy entusiasmados con esto, porque en la medida que los que estamos vinculados con neurociencias, que nos encanta saber cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cómo podemos regular mejor nuestras emociones, cómo podemos entrar a un nuevo enfoque de disciplina. Antes la disciplina era diferente, como que teníamos que obedecer y no podíamos, pues, como ponernos al brinco con nadie. Hoy es más fácil que se pongan al brinco y los adultos terminamos cediendo, bien no obedeciendo, terminamos cediendo. Y me parece que para todos, el entender la importancia que tiene este trabajo, porque es de defensa, no es de ofensa, es un mecanismo de defensa y que, como bien decía el maestro Edmundo, tiene que ver mucho la respiración, la concentración, la atención y el control del cuerpo, y entonces eso nos hace entrar en paz. Y bueno, pues el doctor Luis Jiménez, que él es doctor en medicina, trabaja para una revista Botica, él vive en Venezuela y también está muy vinculado con el estudio de las inteligencias múltiples, programación neurolingüística y todo esto vinculado con las neurociencias, pero particularmente la vinculación de artes marciales y cómo esto influye en el cerebro y viceversa. Así que bienvenido, mi querido Luis, para que arranquemos con la primera parte. Yo te diría que la primera parte, por favor, la vincules con una explicación así, a grosso modo, de las artes marciales y los beneficios que estas traen. Ok, mi estimado Josefa, buenas noches. Bueno, aquí en Venezuela son las 9:30 de la noche. Tu video, Luis, porfa. Bueno, lamentablemente en este momento está un poco oscuro, entonces bueno, vamos a hacer bien, lo se que ve bien, se ve bien. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias, Josefa, muchísimas gracias a los doctores que me antecedieron y maestros. Vaya mi saludo, mi respeto, mi aprecio y mi cariño a México y en especial todos mis mejores deseos. Me une a ella grandes amigos, una persona que está enfrente de ustedes y bueno, para mí es un placer poder hablar de este tema. Les explico lo siguiente. Básicamente soy médico, me dediqué a la parte o investigación de neurociencias, pero más específico me dediqué fue a temas de comunicación médico-paciente y hice un campo aparte que es el conocimiento y la aplicación de las artes marciales y con un enfoque desde la neurociencia, pero en sí en estructura cerebral. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Las artes marciales como tal son una representación física de una disciplina, un conocimiento el cual se ha impartido por generaciones. Diferentes sociedades, diferentes civilizaciones han tenido esta expresión. Esta expresión cumple con un grupo de características que es la enseñanza de una disciplina física, la enseñanza de un cuerpo de conocimiento y junto con eso habilidades que acompañan a ese conocimiento. Todos los grupos humanos hemos tenido que sobrevivir, adaptarnos a grandes plagas, grandes batallas y junto con eso la imposibilidad de poder subsistir en un mismo espacio geográfico en determinado momento. Por lo tanto, han tenido que surgir una persona, hombres y mujeres, porque los artistas marciales van más allá del género, la edad. Los artistas marciales nos formamos desde el principio. ¿Qué pasa? Dicho esto, tenemos que adquirir un conocimiento para hacer que lo que podamos enfrentar en el futuro no dañe y perturbe nuestras psiquis, porque nos entrenamos para las batallas. Y luego después de eso, ese conocimiento lo llevamos a nuestra vida diaria, a nuestra práctica. Artistas marciales hay de todo tipo, desde doctores, médicos, bomberos, policías, ingenieros, maestros en artes marciales, que serían doble la responsabilidad. Y han habido un gran grupo de carreras afines o personas que han practicado esto. Eso es en primera instancia lo que es las artes marciales.
No sé si mi querida Josefa quiere que vaya directamente a la exposición o quiere que responda primero una pregunta. No, vamos a la exposición y vas ahí intercalando las respuestas, ¿te parece? Excelente. Si en algún momento me tienen que volver a repetir alguna, les agradezco. Ok. Continuando, en consecución con lo que estaba diciendo, en las artes marciales, durante 10 años de estudio de investigación, pude entender que hay una estructura, hay un conocimiento, hay una disciplina física. Esa disciplina física, no importando el lugar, porque este estudio fue comparativo desde Brasil, el sureste asiático, Calaripayat en la India, Pencasilat en las Filipinas, junto con esos compañeros de diferentes artes marciales japonesas, en diferentes escuelas y estilos, y aquí en mi propio país tuve la oportunidad de entender y comparar algunas. ¿Qué sucede? Hay un cuerpo de conocimiento, hay una estructura para enseñar, pero luego después de eso hay la clasificación donde encaja el estudiante, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su edad. No es lo mismo enseñarle a un joven, no es lo mismo enseñarle a un adulto, no es lo mismo enseñarle a una persona mayor. Yo me voy a centrar en dos poblaciones muy importantes, que es la que le acabé de escuchar a la maestra Laura y al maestro Edmundo, acerca de lo que es estudiantes de primaria y preparatoria. En la actual pandemia, en la cual ha habido un distanciamiento social obligatorio y que hay países que todavía no han salido adelante o hay países que le ha tocado muchísimo más duro, evidentemente se mantuvo esa práctica de alguna manera, por lo menos a distancia. Me llama la atención de los casos que pude escuchar ahorita, y me hace mucho énfasis en dos regiones y dos países que han tenido éxito en sus prácticas de artes marciales. La primera es Brasil. Brasil practica un arte marcial que es el capoeira. El capoeira surge como un arte de resistencia, viene de raíces africanas, específicamente de Angola, y el estrato social era muy bajo. De hecho, los practicantes de capoeira eran vistos como maleantes, rufianes. Ellos vivían en las favelas, que eran centros de muy baja estrato social. Y luego después, la capoeira surge como una manera de poder calar socialmente, pero sobre todo tener disciplina. Pasa lo siguiente, en estas artes marciales, y les recomiendo al auditorio que puede estar aquí el día de hoy, este nombre, Maestro Boayente o Maestro Buena Gente. Él tiene hasta una página en Facebook y él se encarga de muchachos de muy bajo estrato social ayudar y dar clase en las escuelas. ¿Por qué razón? El capoeirista es visto como una especie de rockstar, una especie de figura emblemática, y él les va enseñando la importancia de poder incorporar la disciplina física, el respeto al compañero, el respeto hacia sí mismos, el respeto a los hombres y a las mujeres que integran esa familia. Es interesante ver que el Estado brasilero, a pesar de sus diferencias, ha respetado mucho a estos practicantes y les ha dado un puesto en las escuelas. Esto llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido cierto nivel de éxito? Digamos, no tanto como el que debiera tener, pero sí está presente. Porque han visto que en el capoeira se genera una empatía, se genera un código social en el cual los estratos sociales se ven disminuidos. Me disculpan un poco si se ve oscura la imagen, pero bueno, cuestiones del sitio. Y luego después vamos a poder tener en la India, en específico, en la región de Trivandrum, al maestro R.C. Prasad. El maestro Prasad es un maestro de esta arte milenaria en la cual nos permitía o nos daba la oportunidad de entender cómo a través de la disciplina y las artes marciales le otorgaban a los sujetos un nivel de comprensión de sus raíces. Evidentemente, en la zona que están es una zona muy pobre que ha tenido recientemente inundaciones y han sido atacadas por diferentes cepas del COVID. El maestro Prasad, que tuve una comunicación con él hace como 6 meses, yo le pregunté que cómo estaba haciendo para impartir y él dijo que reunía a sus estudiantes más avanzados y los que ya estaban en las localidades, en los poblados,
les decía, sigan practicando, prepárense, sigan, porque después que pase esto van a tener que volver conmigo. Es interesante que hasta no hace muchos días fue que le dieron la luz verde para poder reunirse y todavía se mantienen estos códigos sociales de poder integrarse a este grupo y poder recibir ese conocimiento. Con esta exposición, digamos, un poco tan larga y espero que no enrevesada, ¿qué quiero llevarles y qué quiero decirles? Es importante que conozcan y sepan que las artes marciales nos otorgan un código social, el entendimiento de las normas de comunicación entre los sujetos. Porque cuando practicas con un compañero tienes que generar empatía, tienes que generar autoempatía, tienes que reconocer en ti los sentimientos de rabia, ira, molestia, manejo del fracaso, porque es importante. Ningún artista marcial en su vida no tiene o no hace las veces de un maestro del fracaso, porque son muchas veces las que perdemos y nos tenemos que levantar y tenemos que generar resiliencia. Estabilidad socialmente tiene un fundamento a nivel cerebral. Todo lo que estoy diciendo acá modifica estructuras en el cerebro, sobre todo un área, disculpe que me toquen, aquí en la frente, que es el área prefrontal y el área de la corteza motora. ¿Qué sucede? También se genera maduración de una parte del cerebro que se llama el cerebro mamífero. Es el cerebro que nos permite unirnos, reconocernos como especie. Y junto con esto que acabo de decir, es importante destacar que el hecho de practicar una arte de las muchas que hay, porque realmente hay muchas y no le pertenecen a un continente, nos da la posibilidad de crear una sociedad más fuerte, una sociedad en la cual no necesariamente es la competencia, sino el entendimiento del sujeto. Cuando nos integramos a estas artes marciales que realmente ya tienen tiempo de gestación, tiempo de formación. Nombres hay muchos. Aikido es una de las que más recuerdo. Wing Chun, que es de la que practica su servidor. Capoeira en Brasil. Tenemos el Calaripayat, tenemos el Sabat francés inclusive. Y todas estas artes marciales tienen un porqué y una razón de ser. Es lo que les puedo dar de entrada. Yo les recomiendo, no por hacerme promoción, en mi página www.neurojimenez.com, ahí hay material de acceso libre en artes marciales y para las personas que desean conocer un poco más del tema está todo gratuito. Y las redirecciones para los videos y para los maestros que quieran conocer un poco más de las artes marciales o de la parte cerebral, que en ellas están sustentadas. Evidentemente hay fragmentos del libro que están a su libre disposición y con mucho gusto a todas las personas que hoy participen acá, será para mí un placer por lo menos aportar ese material que he llevado. Pediría ahorita el apoyo de mi querida Josefa en relación a las preguntas que se me hicieron para irles dando cabida. Claro que sí. Antes de ir a las preguntas concretas, a mí me gustaría que comentaras un poco, Luis, acerca de la regulación emocional a partir de las artes marciales. ¿Cómo esto va a impactar el periodo de práctica, o ya sea el tiempo de práctica día a día, cada día, o durante un periodo, para que las personas empiecen a sentir esa regulación y el respeto por la vida? Ok, excelente. Es importante destacar que generalmente para que esto suceda en la práctica de artes marciales debe haber una convivencia o debe haber una presencia constante o por lo menos con cierta regularidad. No todas las personas pueden ir 3 veces a la semana. Yo soy un ejemplo de esto, pero cuando inicias en las artes marciales es importante que por lo menos tengas la mayor regularidad posible, aunque sea 2 veces a la semana, que puedas ir y estar en contacto con ese otro grupo social. ¿Qué sucede o qué pasa? Normalmente, cuando tú estás en estos grupos se van a desarrollar ciertas habilidades, sobre todo la empatía. La empatía porque reconozco al otro más que como mi oponente directo, como ese compañero que me ayuda en la práctica y que yo necesito respetar. Junto con eso, vamos hacia adelante o podemos tocar un poco más en qué tiempo se integran estas habilidades.
Como en diferentes ocasiones, también en otras tribunas, hemos hablado del tiempo que tarda en adquirirse una habilidad. Normalmente, todos nacemos con habilidades emocionales, poco más desarrolladas que otras. Algunas veces inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, pero en un periodo de 3 meses de práctica, tú puedes ir viendo estas habilidades, un poco más o un poco menos. A los 6 meses ya puedes vislumbrar que el sujeto ya está en un enfoque mucho mayor. Posteriormente, a los 12 meses de la práctica, ya casi al año, vemos que es un sujeto mucho más integrado. Ya a los 18 meses, no simplemente se han incorporado habilidades motoras reales de práctica, de combate, sino que se han integrado habilidades de respeto hacia el oponente, hacia sí mismo, y posteriormente el sujeto va entendiendo más su emocionalidad. Es importante destacar que el principal enemigo nuestro en las artes marciales, cuando se practica como filosofía, como manera de vida, es el oponente directo, es tu sombra, eres tú mismo, es tu oscuridad, y hacemos frente a ella. ¿Cómo hacemos frente? Entendiéndonos, no criticándonos. Y esa habilidad es el punto de partida para poder destapar herramientas que se tienen guardadas dentro de sí y que se van asentando en el cerebro. Mayores conexiones a nivel del cerebro mamífero. ¿Por qué razón? Porque al estimular la parte motora, yo también estimulo mi parte consciente, y mi parte consciente va a inhibir de alguna u otra manera que yo fluya en un movimiento si mi emocionalidad no está totalmente atendida. Si yo manejo más rabia, ira, rencor, resentimiento, evidentemente mis movimientos van a ser grotescos, van a ser toscos, pero en la medida en la que yo integro una emocionalidad mucho más refinada, que sí se va logrando, y cómo se logra a través de la práctica diaria y la presencia de un maestro, evidentemente va canalizando ese esfuerzo. Entonces, resumiendo, creo que me volví a extender porque me gusta mucho el tema. En un periodo de 3 a 12 meses podemos ver una presencia real de habilidades emocionales que van mejorando en el tiempo y que se van afianzando en estructuras cerebrales muy específicas. Y eso va acompañado también de un porcentaje motor. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, mi querida Josefa? El siguiente ítem. Sí, la pregunta que hizo la maestra Laura, si estoy en lo correcto, maestra, si no me la corrige, la amplía, por favor, es cómo hacerle para incorporar este tipo de prácticas en la escuela pública, porque, o puede ser en la privada, porque de alguna manera los papás no lo ven como algo que debieran hacer, ¿no? Que puede ser que les atraiga, pero necesitan el apoyo. ¿Es así, maestra Laura? ¿Sí, verdad? Sí, maestra, gracias. ¿Cómo hacerle? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrían hacer? Digo, contemplando que muchas veces, yo pensaba ahorita que decías de las favelas, y a mí me tocó estar en Brasil y darme una vuelta por las favelas, y para México sería como, pues, no, digo, el maestro Edmundo que vive en Michoacán, bueno, tiene muchos lugares que se parecen a las favelas, ¿no? En cualquiera de nuestros estados tenemos unas zonas que son muy parecidas, donde pues está el crimen organizado y todo eso. Entonces, ¿cómo hacerle para ayudar a esos muchachos y de pasada rescatarlos de esas prácticas? Porque creo que de alguna manera la educación les puede ayudar para no involucrarse en esos núcleos que lamentablemente a donde los va a llevar no es a donde queremos que estén, al panteón, ¿verdad? Entonces, ¿qué se te ocurre, Luis, que podrían hacer para echar a andar un programa de estos en sus estados o en sus escuelas? Ok, excelente, excelente. Hay algo que es importante y lo repito nuevamente, utilizo esta plataforma más que para simplemente hablar, para poder ayudar y darles un ejemplo real. Voy a tratar de resumir para darle espacio a otras preguntas. Cuando yo estuve estudiando en específico el capoeira, tardé más o menos 2 años. En esos 2 años conseguí muchos personajes, pero hay un personaje que le recomiendo a la maestra Laura que se llama Maestro Buena Gente, que en portugués es Mestre Boa Gente. Mestre Boa Gente creó un programa de radio en el cual invitaba a los muchachos a que vieran demostraciones del capoeira y vieran las habilidades que tenían
estos jóvenes, sus alumnos más viejos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él muestra estas habilidades, se las muestra a las autoridades locales y ve cómo estos jóvenes logran desarrollar cierto grado de empatía y cierto grado de dominio de público, que es importante para todo programa. Pero él narra las historias, muchachos que con traumas de adicción a drogas, algunas veces con familias inmersas en la prostitución, narcotráfico, etcétera, etcétera, y estaban afuera practicando capoeira. ¿Por qué razón? Porque él les demostraba que a través de la disciplina, a través del compartir, a través de la aceptación social, que es importante, originas ejemplos. ¿Qué es lo que busca un estudiante de estos estratos? Aceptación, sentirse parte de un grupo. Es importante que veamos la actividad física y la actividad marcial como parte de la aceptación. Me siento aceptado en un grupo porque, recordando a Joseph Campbell en su viaje del héroe, todos vamos a pasar por este viaje, pero siempre tenemos compañeros y pares que están desarrollando ese mismo viaje. Y es una habilidad innata humana buscar en el otro similitudes, hasta en nuestro cerebro. Entonces, yo les recomendaría poder tomar ejemplos, no simplemente en artes marciales, sino actividades físicas en las cuales la población se sienta identificada y que originen personas con gran empatía social, que puedan demostrar las habilidades físicas, y eso va a surgir como un atractivo. El trabajo de maestro Boayente llegó hasta Alemania en más o menos 5 años. Un hombre surgido de la favela, un hombre que lo que hacía era reparar cauchos, llantas de vehículos, llega hasta Alemania demostrando esta técnica. Para mí va a ser todo un gusto mostrarles eso, permitirles algunas de las explicaciones que pude tener en ese momento, y les recomiendo otro nombre muy específico, que es el maestro, en portugués sería Yogo de Dentro. Originó un plan social similar en el cual él impartía a estratos muy bajos, a personas que ni siquiera podían pagar, y ellos a su vez le comentaron a los padres. Y poco a poco las escuelas fueron creciendo y los líderes estadales comenzaron a ver que las personas iban a practicar estas artes. Entonces, ahí tienen 2 buenos ejemplos. Repito, Mestre Boayente y Maestre Yogo de Dentro. La siguiente pregunta, mi querida Josefa. Ajá. En este caso, con lo que tú comentas, me da la impresión de que algo que se podría hacer es que ustedes busquen algún maestro de artes marciales en la zona y que lo inviten a hacer un trabajo social para empezar a desarrollar ese proyecto y empezar con un grupo chiquito, empezar a crecerlo, a crecerlo, a crecerlo para hacer ese tipo de labor y empezar a contagiar a otros, porque en la medida porque además les forman músculo y todos los muchachos y también las chicas ahora, las chicas como defensa personal, pero también los muchachos como para ser más atractivos y todo eso que genera un sentido de logro y de aceptación y de reconocimiento. Y entonces yo creo que al principio se podría hacer así y poco a poco ir generando torneos para que vayan teniendo ese reconocimiento. O sea, más allá de que se pueda generar una fundación o algo, lo que yo sugeriría es un voluntario que empiece a dar clases y que empiecen ustedes a promoverlo. Eso va a dar resultado. Yo conozco una persona en Argentina que él con un libro empezó a dar coaching, y cuando Rafael Echeverría se enteró, porque lo entrevistaron y se dieron cuenta que él rescató a toda una comunidad en Buenos Aires de muchachos que estaban en drogas y todo eso, y a partir del coaching él los fue rescatando, sigue en eso, sigue trabajando en eso, se llama Darío, y esta persona, pues, le ofrecieron una beca y estuvo con nosotros tomando ese programa, que era un programa de alto costo, pero cuando se nota, cuando empiezan a tener esos proyectos, se van dando a conocer y hay que publicarlo para que lleguen otras personas a apoyar, porque la cuestión es disparar la chispa y ya después se va fortaleciendo, y si ustedes empiezan a hacer algo, pues que vengan acá con nosotros, darlo a conocer y veremos, Pati, Luis y yo, cómo les podemos apoyar, porque se pueden hacer muchas cosas. Entonces la cuestión es que desarrollen un proyecto y lo empiecen a lanzar. Así que ya quedan emplazados, comprometidos públicamente para que empiecen. ¿De acuerdo? Ahora, maestro Edmundo, si me ayuda con la pregunta que le hizo, por favor.
Lo que le iba a preguntar al doctor Luis, ¿cómo se va a tratar la salud mental en este nuevo regreso a clases a través de las artes marciales? O en su defecto, de manera general. Ok, excelente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la pregunta que me hace. Pasa lo siguiente, y es importante, les hablo como médico ahora más que como artista marcial. En horas de la mañana, cuando pasé la consulta, tuve la oportunidad de ver pacientes con depresión por el aislamiento que ha habido por el COVID, y eso que aquí en Venezuela ya hemos pasado, digamos, por un ciclo de vacunación y ya, digamos, hay cierta normalidad importante, pero las consecuencias psicológicas son reales. Creo que, si no me equivoco, en algún momento José y yo en alguno de los espacios que estamos manejando, hablaremos un poco de esos temas. Ella les indicará, pero evidentemente una de las consecuencias que ha habido del COVID es depresión, ansiedad, que tienen un fundamento químico muy específico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ahorita, poco a poco, vayamos reincorporándonos a actividades en las cuales nos tengamos que reunir socialmente, se va a originar un momento en el cual va a fluir toda esa emocionalidad que no ha sido tratada. Con las artes marciales es importante destacar que hay una ritualidad. Me explico. Cuando tú tienes un espacio para la ritualidad, es que tú haces una acción antes de entrar a la práctica en sí. Cuando tú haces esas acciones de alguna u otra manera, tú comentas, hablas y puedes de alguna otra manera sentirte identificado. Nuestras redes neuronales, siempre, una persona por más tiempo que pase aislada, siempre va a tener un cerebro mamífero. Siempre va a tener un cerebro en el cual reconoce a los otros sujetos como parte de sí, se reconoce como parte de un grupo. Por más solitaria que sea la persona, siempre va a suceder. ¿Qué pasa? Cuando nos integramos a la actividad física, inicialmente los inicios posteriores a estos ciclos de aislamiento que hemos tenido, digamos, van a ser aletargados, van a ser toscos, grosos en cierta manera, pero a través de las artes marciales, la ritualidad que ellos nos presentan, la ritualidad es simplemente llegar, presentarse ante el maestro, ante los compañeros, hacer una venia, una pequeña inclinación, desde ese mismo momento se van a recuperar esas memorias e inmediatamente vamos a tener nuevas conexiones cerebrales que van a reotorgarle validez a ese intercambio social. Las artes marciales no simplemente es pelear, es el respeto hacia el otro. Y cuando nosotros estemos en estas prácticas, así sea por pequeñas, así sea por humildes, tenemos que desarrollar ese pequeño contacto que poco a poco nos irá rehabilitando, sería la palabra, en todo lo que es el proceso de comunicación social. Cuando eso sucede, evidentemente vamos a poder ver ciertos matices. Nuestros compañeros pueden llegar deprimidos, nuestros compañeros de repente van a llegar un poco ansiosos. Es normal, pero cuando tú comienzas a reconocer que en el otro también sucede una emoción como tú, no te sientes solo, no te sientes aislado y podemos de alguna u otra manera generar ese contacto y poder, digamos, hacer un entendimiento, una empatía y superarlo en conjunto. Recientemente nos unimos a las actividades dentro del tiempo que nos cabe, por supuesto, y compañeros que tenía yo sin ver 1 año, 2 años, encerrados en su casa, se ha originado ese intercambio y hemos podido compartir experiencias y cómo lo han sobrevivido cada uno. Algunos se han divorciado, otros realmente perdieron su trabajo, pero se genera apoyo social y nos sentimos identificados como grupo. Entonces, para resumirle, evidentemente, en la medida en la que podamos estar en estos grupos, generando estas actividades, generando estos micro rituales de entendimiento, de intercambio, se va a rehabilitar esa función cerebral muy específica, que es la habilidad de podernos conectar con el otro ser humano, y eso nos va a dar una ventaja. Evidentemente, como especie, no es la primera vez que pasamos por algo similar y tenemos memoria epigenética para saber que vamos a salir adelante con nuestras dificultades, pero va a ser así. Y creo que ese es el mejor ejemplo que le puedo dar ahorita. La siguiente pregunta, Josefa, mi estimada. Sí.
Sí, muy bien. Yo aquí quisiera agregar, maestro, que algo importante es estar cambiando los rituales, porque, por Correcto. ejemplo, pueden hacer un ritual de abrazo y el que no quiere abrazar, que no abrace. Algunos maestros ya lo están haciendo o en algunas empresas ya se está haciendo, que, por ejemplo, en el caso de los niños, te hicieron un saludo, lo diseñaron ellos y entonces chocan la mano, chocan el codo, chocan la rodilla, que en algún otro de los programas lo vimos aquí, ¿verdad, Pati? Estuvimos hablando de eso. Cómo generar nuevas dinámicas y nuevos rituales para el acercamiento. Y aquí yo agregaría la práctica, de que vean la práctica de las jacas de Nueva Zelanda, para que ustedes vean la importancia del grito, la importancia de como una porra, el grito, el grito de batalla, el grito del logro, el grito del éxito, puede ser el grito de que estamos vivos, cosas por el estilo que ustedes pueden pedirle a los mismos alumnos que ellos propongan. A ver, mañana le toca el saludo a alguien y lo vamos a hacer todos, que nos diga qué saludo. Alguno pues se le va a pasar la mano y va a querer hacer algo más chistoso, pero ¿por qué no? O sea, mientras no agreda a los demás, pues hay que hacerlo para que se genere risa, porque necesitamos hacer una remezcla de neuroquímicos que se han suprimido y que eso va a llevar a intolerancia, va a llevar a impaciencia, porque se van a ir manifestando cada vez más las conductas. Hoy estaba hablando con una persona y me decía que sus hijas que están yendo a prepa, que una va, que está en 5º grado de prepa, entonces 5º nivel, que a ella todavía no va. Entonces están yendo las de primero, segundo, van 2 días y no sé qué. Dice, de verdad, yo ya me siento estresada porque le cambian a cada rato a mis hijas y yo las acompaño por el lugar, la zona en la que vive. Ella prefiere acompañar a sus hijas a la escuela y a veces va a su esposo por ellas. Pero dijo, ya no, o sea, mi agenda de trabajo se ha alterado tanto que ya no sé si las estresadas, ellas están deprimidas y yo estoy enojada. Entonces, fíjense cómo estos cambios están afectando a toda la familia. En la medida que los chicos estén acá, que tengan el espacio de descarga, va a ayudar mucho. Y el grito para la descarga ayuda mucho, como práctica de box o práctica de patada al aire, cosas por el estilo. Creo que les pueden ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra? Teníamos aquí otra pregunta. De hecho, Adriana aquí nos compartió Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai, Kickboxing, Karate. Uy, hay un montón. Hay un montón de Sí, disciplinas, ¿no? sí, Muchas. de hecho, una de las cosas que quiero destacar, que América Latina como continente también ha sido cuna de artes marciales. Brasil, siempre lo voy a decir, modificó un arte marcial japonés, el Jiu-Jitsu. Luego después ella misma dio el origen del capoeira. En mi país de origen tenemos hasta un arte marcial que se llama el garrote larense y hay practicantes en México que ya han ido a las Olimpiadas de diversas disciplinas marciales bastante buenos. Entonces, aquí hay material, o sea, tampoco hay que irnos hasta el otro continente para buscar un talento. Aquí hay, y hay bastante bueno. Sí, bien. El maestro Jorge Tejeda nos preguntó si habría algún ejercicio para alumnos con discapacidad visual que puedan realizar. Claro. Y creo que aquí te voy a pedir que lo ligues con 1 o 2 películas. Ok, gracias. Gracias por esa ayuda, Josefa, te lo agradezco. Les comento lo siguiente, generalmente un ejemplo que yo tengo en las artes marciales y en todas mis conversaciones que siempre les aporto alguna película. Yo les recomendaría una película que se llama Samurái Americano. No es un bestseller, pero tampoco tiene pérdida. Básicamente, aquí habla que cuando se pierden uno de los sentidos, los otros se agudizan. También les recomiendo el video que salió recientemente acerca de la visión que llevo con Josefa y explicamos un poco este proceso químico y físico. ¿Qué es lo que pasa? Hay artes marciales que nada más se especializan en personas que no tienen visión. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que han perdido esa capacidad fisiológica, sobre todo los estilos de Kung Fu. ¿Qué pasa o qué les recomendaría? Generalmente las escuelas de Kung Fu que hay en América Latina, sobre todo los estilos de los 5 hermanos o de los 5 grandes animales, presentan capacidades para poder generar ciertos ejercicios en las cuales se estimule el oído, que es el estímulo que va a ganar y que va a tener una
valoración cuando se pierde la vista y también la percepción de las manos y de la motricidad y de la percepción fina. ¿Qué sucede? Les recomiendo totalmente los estilos del Kung Fu del Norte, sobre todo, y haciendo énfasis en los estilos de los 5 grandes animales, que tigre, grulla, serpiente, mono, mantis, que son bastante conocidos por la película animada Kung Fu Panda, pero estos estilos se centran en prácticas que no tienen uso de la vista. Realmente genera mucha seguridad en el individuo y parte de la práctica, válgase la redundancia, de todo artista marcial es aprender a practicar en algún momento de su vida con los ojos tapados o vendados y prescindir del sentido de la vista para agudizar los otros. Realmente, cuando tienes que hacer eso, pasas por un periodo de angustia enorme porque ser de repente desprovisto de esta visión puede generar mucha angustia, ansiedad, pero qué importante es la práctica porque entiendes a los compañeros que no pueden ver. Les recomiendo nuevamente la película Samurai Americano, les recomiendo la película Kung Fu Panda para que puedan ver y recomiendo los estilos de Kung Fu. Dentro de todas las artes marciales, las del norte y el estilo de los 5 hermanos. Va a ser muy, muy, muy útil y por ahí pueden surgir diferentes alternativas, enseñanzas. Traten de buscar a maestros porque en México los hay. Los 5 hermanos se refiere a los 5 animales, ¿eh? Lo que dijo la grulla, el tigre y eso. Para que no me decir, ¿cuáles son los 5 hermanos? Vamos a buscar quiénes son los 5 hermanos. Ok. ¿Qué otra pregunta tendríamos por acá, Pati? Pues entiendo que las preguntas que han planteado tanto los maestros con los que conversamos como los que tenemos aquí en el chat se han agotado, Josefa, pero a mí me gustaría plantear una última para ya ir cerrando y sacar conclusiones. En el caso de el movimiento que se genera en un arte marcial, es diferente a los tipos de movimiento que se pueden plantear en otros tipos de disciplina, en otros tipos de deporte. Digamos, esta forma de moverse, esta manera, ¿qué beneficios tiene como para el aprendizaje, la concentración, el control y la regulación de las emociones? ¿Hay alguna explicación para que los maestros que vayan incorporando pequeños ejercicios o que traigan algún joven que por ahí en la comunidad quiera hacer este trabajo social o un padre de familia o un maestro, pongamos especial atención en ello? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Siempre me gusta que me la hagan, porque generalmente es tanto lo que ya se trae de la investigación que es necesario poder tener estos espacios para sacar el conocimiento. Hay un concepto, quien habla inglés es el Mindsight y Mindfulness. Ahorita, mi estimada Josefa puede hablar muchísimo de todo este tema, pero para nosotros, y sobre todo para las personas que practican algún tipo de arte asiática, existe el concepto del autoentendimiento, el Sanshin. ¿Qué sucede? Estas artes marciales, al tener que enfocarse tanto en un movimiento que debe ser refinado por tanto tiempo, porque de repente en el tenis se puede hacer, sí, en el básquet se puede hacer, sí, en el fútbol tienes que refinar tus patadas y movimientos, sí, pero en las artes marciales tienes que generar concentración, porque no es simplemente la fuerza, la técnica, sino el momento preciso en el que hay que destapar el movimiento al máximo poder. ¿Qué sucede? Para hacer ese ejercicio, ese reconocimiento, se mueven áreas cerebrales que estimulan la concentración, la visualización, la percepción y la regulación emocional. Por eso es que un artista marcial que no aprenda a manejar su emocionalidad es un arma letal, pero letal para sí mismo. En cambio, un sujeto que ha aprendido a manejar su emocionalidad porque reconoce que su cuerpo le da señales. Vuelvo a recomendar el video y el trabajo que estoy realizando con Josefa acerca de percepción.
que lo explicamos de una manera bastante rápida y sencilla, nuestro cuerpo actúa en conjunto, nuestros sentidos, y eso hace que cuando diferentes áreas del cerebro se unan todas, podamos tener un mayor empuje en alcanzar la información, absorberla, retenerla, asimilarla y después emitirla cuando así el sujeto lo necesite. Repito, a medida que nosotros hagamos estas actividades, nuestro cerebro capta la información, la procesa dentro de sí, la asimila y después puede emitir. Esto se llama por la teoría del conjunto cerebral. A medida que más zonas del cerebro se ven involucradas en un nuevo aprendizaje, mayor es el asentamiento de esta información. Un ejemplo de eso, sin irnos a las artes marciales, las teorías de superaprendizaje del doctor Tony Buzan. Un gran ejemplo. Diferentes estructuras cerebrales se ven inmiscuidas en el proceso de la asimilación de información. En las artes marciales pasa el mismo. Siempre diferentes vías, sobre todo la física. ¿Qué sucede? Cuando esto se ve en esta manera, y como yo les destaco con gran asiduidad, sobre todo con énfasis, es que no puede haber un artista marcial que no haya buscado entender su emocionalidad. Quiero decir emocionalidad, entender de dónde proviene su ira, su rabia, su alegría, su placer. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes compañeros que han pasado por divorcios, han pasado por bancarrotas, quiebras económicas sinceras, no simplemente ahorita, sino después. He podido estudiar con compañeros que son policías, agentes de brigadas de retención y manejo de masas. He podido estudiar artes marciales con personas que han sido víctimas de grandes situaciones adversas en la vida y los he visto ecuánimes. Hay el reconocimiento del dolor, pero hay la trascendencia del mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos otorgándole a nuestros jóvenes en cualquier parte del mundo estas habilidades, vamos a tener una sociedad más sana. No significa que no vamos a tener problemas, significa que vamos a tener sujetos con la mayor capacidad para enfrentar esas adversidades. Y un sujeto el cual esté presente en el tiempo real y que sepa que no todo es color de rosa, pero que tiene la fuerza para sobrellevar esas dificultades, es un sujeto valioso, es un sujeto óptimo, es una persona a la cual se integra a la sociedad de una manera realmente favorable. Entonces quizás ese es el mensaje que les dejo. Sí se puede hacer, el cerebro siempre funciona de esa manera, que es múltiples zonas, y luego después se pueden emitir esa respuesta de manera efectiva. Espero no haberme extendido mucho en la respuesta y espero haberla dejado clara. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias. A mí me gustaría, antes de dejarle la palabra a Patti para el cierre, decir, maestros, que el primer paso es avanzar y buscar quién les puede ayudar en este proceso, y también que de alguna manera se vayan compartiendo, a ver qué están haciendo en un lado, qué están haciendo en otro, que se comuniquen, que se ayuden, porque muchas veces hacen cosas muy interesantes en un estado o en una escuela, pero ahí se queda. Y esos conocimientos, esas prácticas las están haciendo. Y si tienen dudas, búsquennos, con mucho gusto les orientamos o les ayudamos a inventar, a ver qué hacer, pero sin duda vamos a encontrar alguna solución. Y bueno, le dejo el micrófono a Patti con el agradecimiento. Antes de retirarnos, nada más cambiar un poquito esta dinámica para que la maestra Laura y el maestro Edmundo nos digan de manera muy sintetizada qué cosa les resultó útil de esta conversación para ustedes dos que traían estas inquietudes y que nos aportaron. ¿Vamos, maestra Laura? Sí, gracias. Bueno, creo que como ya lo mencionaba y quiero enfatizar un poquito en esta última parte donde la maestra Patti preguntaba las diferencias entre por qué otras disciplinas deportivas no y las artes marciales sí. Creo que algo importante que destacan las artes marciales es que a comparación de otras disciplinas deportivas no va tanto por el lado competitivo, ¿no? Creo que el fútbol, el básquetbol, estas disciplinas que estamos acostumbrados a practicar con los chicos, van más por este lado de la competencia, de ganarle al rival. Y lo que yo entiendo en esta parte con el doctor Luis es que las artes marciales
van más por este lado de la empatía, de comprender al otro, no de enfrentarlo como tal, sino de comprenderlo y ser empático con esta parte, ¿no? Entonces, eso es con lo que yo me quedaría también de esta plática, y el hecho de que con las artes marciales podremos apoyar como otra estrategia didáctica, digámoslo de esta manera, a los alumnos a que ellos aprendan a conocerse a sí mismos, pero como mencionaban también, a conocer al otro. Y con esto, pues, ser más empáticos, ¿no? Aprender a autorregularme y a utilizar todas estas emociones de manera asertiva, no de manera negativa. Es con lo que yo me quedaría de esta conversación de esta noche. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Maestro Edmundo. Felicitar al doctor Luis por esta gran plática, esta gran charla. Yo me quedo con la parte que tenemos que ser inclusivos, empáticos con todo el mundo, con la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque dentro de la educación física están todas las actividades que tú mencionabas, Josefa, todas las actividades deportivas que son predeportivas, y las artes marciales se cuecen aparte, por decirlo de esa manera, dentro de educación básica, pero están inmersas también dentro del movimiento. Pero sí es muy importante cuando los maestros de educación física, nosotros que damos al inicio de la jornada laboral, a la mitad y al término, cuando iniciamos las clases, se da la activación física. 10, 15 minutos de activación física para activar a los niños y ponerlos a tono para que entren a sus salones. Se pudiera combinar exactamente esta parte de la arte marcial, lo que tú mencionabas, Josefa, hace rato, de los gritos, de hablar, de gritar, de sacar esa energía que traen los niños al inicio de la mañana para que los meta en una dinámica de concentración a la hora de sus diferentes actividades. Todos felicitarlos por esta gran charla y siempre estaremos a la orden, Pati y Josefa. Muchas gracias. Pati. Muchas gracias. Pues a mí déjame hacer un repaso que permita que los maestros se lleven un montón de ideas. Lo que hemos intentado con estas charlas es rescatar una serie de espacios que, si bien no llegan a ser totalmente curriculares, pero sí espacios que podemos intervenir relacionados con el movimiento, con la respiración, con otras áreas que habíamos descuidado muchísimo. Que sea la escuela una gran modeladora, porque cuando los padres de familia observan que sus hijos, a partir del arte, a partir del deporte, a través de otras disciplinas, van siendo mejores, los padres de familia van a ser sus mejores aliados. Esta parte que nos han comentado el doctor Jiménez, pero también algunos otros de nuestros expertos, es la parte de los microrrituales para saludar, para entrar a clase, para cambiar de una materia a otra, para despedirnos, para ir a la biblioteca. Me parece que es una manera de concebir los espacios, los movimientos en una nueva escuela que tiene que ser esto que nos tenemos que aplicar toda la organización de la institución. No dejemos de valorar esta parte tan importante de conectar mente-cuerpo. Ya dejemos de una sobreexplotación solo de lo cognitivo y vayamos haciendo este equilibrio en esta relación mente y cuerpo. La introducción de pequeñas actividades con un pequeño grupo, a lo mejor los maestros, si nos organizamos con el director, podemos seleccionar a estos 4 o 5 chicos que a lo mejor tienen graves problemas de conducta, que a lo mejor se sienten rechazados, e ir haciendo alguna actividad con ellos, porque van a ser estos chicos los que modelen y los que convenzan para introducir nuevos apoyos, nuevas estrategias, y quitarnos la idea de que el deporte es algo elitista, que el arte es algo elitista. Me parece que estos son grandes espacios que debemos de incorporar en todas nuestras escuelas. Claro, cada uno con sus posibilidades, con lo que tenga,
para ir ganando terreno para estos espacios. Yo quiero agradecer al doctor Luis todos sus comentarios, que cada uno de ellos nos fue conectando con otras experiencias de nuestra vida, pero también nos fue dando grandes ideas para la escuela. A la maestra Laura Cristina y al maestro Edmundo, muchas gracias por su participación. A ti, Josefa, por la dirección de este taller y, por supuesto, a todos los maestros que nos están siguiendo por redes sociales y a los que ahora lo hicieron a través del Zoom. Pues nos vemos en nuestra próxima plática, en nuestro próximo conversatorio de cada martes a las 7 de la noche. Por aquí nos vemos y como me gusta a mí ponerlos en galería para vernos y despedirnos todos. Muchísimas gracias, maestros. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias por acá igualmente. Éxitos a todos. Gracias. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Adiós, maestro Jorge. Adiós, maestra Carolina. Gracias. Chao, chao.